más alto que pueda tener la derivada en una ecuación diferencial. Esta parte de ecuaciones diferenciales de orden superior son muy importantes. Ya es la aplicación en sí, más que todos los métodos que nosotros vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales, se refiere a, en la segunda parte, orden n también se llama, que tiene esta forma. Fíjense, ANX, A1, A2, A3 son coeficientes de la ecuación diferencial. N es la derivada de orden que tiene de orden superior la función y igual a f de x. Q de x es una función cualquiera que pertenece a los números reales, que es el resultado de derivar n veces la función que está presente en la ecuación diferencial. La variable y representa la función solución de la ecuación diferencial. N es el orden de la ecuación diferencial, también se llama la derivada de orden n. Por esa razón, esta notación de Newton es la que vale derivada enésima, n-1, n-2, y esto. Entonces, esta es la función. En base a esta ecuación diferencial, nosotros podemos clasificar si la ecuación es homogénea, es no homogénea, de coeficiente constante, de coeficiente variable, etcétera, etcétera. Por esa razón es importante saber que A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub n son las funciones coeficientes. Estas funciones coeficientes pueden ser de variable x, pueden ser de variable x y y, perdón, también pueden ser funciones o constantes, ¿ya? Estos son el orden de la derivada enésima de la función, se refiere al más alto, la función q de x, etc. ¿Cuándo es una ecuación diferencial lineal? Fíjense, partimos otra vez de esta ecuación. Se define como ecuación diferencial lineal cuando las funciones coeficientes de las derivadas, obviamente, son solamente de variable x o la variable x no esté dentro de una función, ya sea raíz cuadrada, logarítmica o exponencial. Entonces aquí claramente dice, se define así cuando la función q de x a la función q de x más, vale aclarar esto, fíjense, la función q de x y las funciones coeficientes son solamente de variable de x, no dependen de y ni de otra derivada de y. Eso es importante. Ejemplos, fíjense, esta es una derivada, una ecuación diferencial de tercer orden, porque su derivada es de grado 3, de orden 3. Y fíjense ustedes, la función coeficiente, la función q de x es de x, de esta es constante, de esta es una variable y esta es constante. Entonces, esto es una ecuación diferencial de orden superior lineal. Esta es otra forma de notación. El coeficiente de n, aquí, si quieren a esta n le voy a llamar, si quieren, derivada cuarta, por ejemplo. ¿Ya? Derivada cuarta quiere decir, se pone derivada cuarta así, entre paréntesis. Si no estuviera entre paréntesis, significa y a la cuarta. Su coeficiente es 1, que es constante, x cuadrado, 2x, 2 y 4. Entonces, estos son de coeficiente, es lineal, cumple lineal. Esto es solamente de variable x, entonces esto también es ecuación diferencial lineal de orden superior, ¿ya? Aquí, ¿cómo se transforma una ecuación de segundo orden? Cuando se anulan las otras, nada más, las otras de orden, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, se lee derivada de segundo orden y la q de x5. Aquí hay otro ejemplo de ecuación diferencial de segundo orden porque la derivada de la función es de orden 2, ¿ya?
Q de X, esta es la función, para identificar un poco nada más. Problema de valor inicial, o se denomina también problema de frontera, como dice el libro, nada más es una traducción eso. Frontera se refiere en el dominio de la función, es una nomenclatura de los libros. Pero en otras palabras, el problema de valor inicial se refiere cuando la ecuación diferencial es resuelta específicamente para un punto de la ecuación diferencial, para un punto que pertenece a la función en la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? También se llama condiciones iniciales, se llama valores de frontera, etcétera, etcétera. Pero quiere decir, en otras palabras, que debo encontrar las constantes de la ecuación diferencial. Aquí vale aclarar una cosa. El número de constantes de la ecuación diferencial es igual al orden de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de orden 3, entonces debe tener con 3 constantes, C1, C2, C3. ¿Cómo se determina las constantes? Con los valores iniciales. Por ejemplo, aquí dice, esta es una ecuación diferencial de orden n sujeta a las siguientes condiciones. X sub 0 es un punto que pertenece al dominio de la función, lo dice acá. Sí, entonces, si esta, por ejemplo, X sub 0 y Y sub 0, X sub 0 y Y sub 1, derivada, ¿no? Derivada segunda, valor de Y2, y así sucesivamente. Además, las condiciones, las derivadas son n-1, por decir, si la derivada, si la ecuación diferencial es de segundo orden, entonces las condiciones son 3 condiciones, o dos constantes, pero se puede determinar en 2 condiciones. Fíjense, atiendan acá, por ejemplo, o sea, el número de constantes que puede tener la ecuación diferencial, ojo, voy a repetir, el número de constantes que tiene la ecuación diferencial es igual al orden de la ecuación diferencial. Y las condiciones para encontrar también deben ser uno menos. Fíjense, si la derivada segunda, ecuación diferencial es de segundo orden, entonces es y Y' las condiciones, no es Y segunda y Y'. O sea, las condiciones son para Y' y para Y. Si la ecuación diferencial es de tercer orden, tiene que ser para Y segunda, Y' y la función. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, atiendan bien, no estamos aprendiendo todavía a resolver ecuación. Aquí dice esta ecuación, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? Jóvenes, ¿de qué orden es esta? De tercer orden. Es de tercer orden. Y bueno, voy a decir que esta es homogénea, pero después vamos a aprender a clasificar. Fíjense ustedes, esta es de tercer orden, dice las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son para Y prima y para Y segunda. ¿Entienden? Pero como son de tercer orden, también si yo quiero tener las constantes, tienen que ser 3 condiciones. O sea, las condiciones y las constantes son igual al orden de la derivada. Pero las condiciones siempre son, esta es de tercera, entonces sería Y prima y Y segunda las condiciones. Si fuera solamente para segundo orden, así, entonces las condiciones vienen a ser 2 nomás. ¿Y cuáles serían? Para y para Y prima, y no así para Y segunda. ¿Entienden? Así son las condiciones. Por ejemplo, aquí, la solución de esta ecuación diferencial, todavía no estoy aprendiendo a resolver, no estoy explicando. Esta es la ecuación diferencial de 3 orden, tengo 3 condiciones. La solución general de esta es C1, C2, E a la menos 6X, C3, E a la menos 6X. Esta ecuación diferencial no la puedo, esta función, solución, no la puedo graficar porque yo no sé cuánto es C1, C2, C3 o para qué punto. Esta es una solución general. Entonces, con las condiciones
de la ecuación diferencial, puedo determinar la solución particular. ¿Cómo? Con estas condiciones hallo las constantes y resulta que mi solución particular para estos puntos es esta ecuación diferencial. Entonces, con esa ecuación diferencial ya puedo graficar, fíjense, esta es la derivada primera, esta es la función y esta es la derivada segunda. ¿Ve? Así es que se determinan las condiciones. ¿Ve? Esta gráfica ustedes van a hacer en el derive, van a hacer. Esta es la función. Si quieren podemos ensayar un poco. Miren, esta es la función. Bueno, si están en su computadora, ¿no? Vamos a ver. Hartísimo estaba. Vamos a ver, fíjense ustedes. Vamos a ir a graficar. Aquí está. Así van a hacer ustedes. Ahí está. Y esta es la función. Estamos acá. Esta es la función. Vamos a ver si puede copiar mi computadora de ustedes. Tal vez está mejor. Vamos a ir a la función. Y entonces esta es... está fregado mi computadora. Bueno. Entonces vamos a graficar, vamos a decir, esta es la función. Y es 36, 5 sobre 36, 5, esta es la gráfica, la roja. Esa es la roja de la función. Vamos a poner aquí. Y es 5 sobre 36, e a la menos 6x. Aquí. Y igual 5 sobre 36 menos 5 sobre 36. Esta E siempre hay que poner, si no, no acepta la E de Eudal. E elevado a menos 6x. Cierra. Esa es que más más un sexto x e a la menos 6x. Más un sexto x. Siempre está E. Si ustedes tienen dudas, jóvenes, pueden interrumpir la explicación, no hay ningún problema. Siempre cuando es paréntesis o variable en el exponente hay que poner paréntesis para que me haga caso. Listo. Esa es la gráfica de la función. Entonces vamos a graficar y esa es la gráfica que estaban con... Esa es la. Ahora, fíjense, a esta yo la voy a derivar primera, derivada primera, aquí está como esta es la derivada de primer orden. Y esa es la función. Esta función la voy a graficar también. Ahí está. Y esa es la otra. Creo que estaba con azul para mí. Ah, con azul. Ahí está. Esa es la derivada. La derivada segunda. También a esta derivada, a esta le voy a sacar derivada segunda. Derivada segunda. Ahí está. Esa también la voy a graficar. Y entonces, ahí está. La derivada segunda. Bueno, lo grafiqué más. Esto es solamente esto. Graficar. Esa es la otra. ¿Ya? Entonces, más o menos, esa es la gráfica de la derivada segunda. La primera puede salir aquí positiva o negativa. ¿Ya? Esa es la forma, pero si es que ustedes necesitan graficar, se deriva y se grafica. Bueno, ahora vamos a empezar a aprender a clasificar o a identificar las ecuaciones. ¿Cuándo una ecuación diferencial es homogénea? Si quieren, yo voy a traer acá esta ecuación
diferencial, ¿dónde está? Esta es la ecuación general. Miren ustedes, esta es la ecuación de orden superior. ¿Ya? Miren, vamos a aprender a clasificar cuándo es homogénea, cuándo no es homogénea. ¿Ya? Miren, ya, atiendan acá. Bueno, se me fue lejos esta ecuación. Vamos a aprender a clasificar cuándo es homogénea y cuándo no es homogénea. Y aquí está. Ecuación diferencial de orden superior en base a esta función, en base a esta ecuación. Aquí está. Ahora sí, fíjense. ¿Cuándo es homogénea y cuándo no es homogénea? Esta es la ecuación diferencial. Si quieren, lo vamos a poner así para que nos basemos en esa, ya en esta ecuación. Ya, ahí está. Esta es la ecuación diferencial de orden superior. Se dice que es homogénea cuando la función q de x es igual a 0. ¿Ya? Homogénea. Esa homogénea puede ser de coeficiente constante o de coeficiente variable. Se llama ecuación homogénea cuando la función q de x es igual a 0. Así tendría esta forma. ¿Ya? Cuando es no homogénea, fíjense, cuando la función q de x es distinto de 0. Puede ser cualquier función. Entonces, aquí nosotros vamos a aprender a clasificar. Fíjense, la 1 es ecuación homogénea. ¿De qué orden? De tercer orden, ¿sí o no? Es homogénea, ¿por qué? Porque q de x es igual a 0. La segunda, fíjense, es ecuación diferencial de tercer orden, pero no homogénea porque q de x es x cuadrado seno de x. Entonces, además es de coeficiente variable. Eso no importa todavía. Ahora, esta, la tercera, es no homogénea también porque q de x, aquí, bueno, aquí no sé qué ha pasado, pero bueno, aquí vamos a poner así. Eso van a corregir ustedes en su computadora. Esa es no homogénea. Aquí el 2 lo vamos a poner. Ahí está. En sus apuntes ustedes acomodan eso. ¿Es de qué orden es esta? Es de tercer orden. Es no homogénea porque es q de x. La última es de tercer orden homogénea. Entonces, esa es la forma de clasificar en ecuación diferencial homogénea y no homogénea. Ahora, atención acá. Sigo llevando esa ecuación diferencial. ¿Cuál es el operador lineal que nosotros llamamos? El operador lineal de la ecuación diferencial de orden tiene como una función L. Ya le vamos a llamar L, es una nomenclatura nada más. En vez de las derivadas reemplazamos D y D y D. Otras nomenclaturas llaman K, Z, qué sé yo. Entonces es importante que la de la derivada es D y D. Si es, por ejemplo, esta de primer orden, segundo orden, de orden 1. ¿Ya? Entonces significa que es derivada primera, derivada segunda y derivada de orden n. ¿Ya? Entonces la derivada se reemplaza para resolver dn. ¿Ya? Por ejemplo, acá es importante saber cuál es la derivada. Aquí, derivada de tercer orden, entonces d es dy de x. Entonces esta se escribe como d tercera menos 2d cuadrado más 5d más 6y igual a 0. Esto se llama, este es el operador lineal o el
también se llama el operador o la parte de la ecuación homogénea, ¿ya? Entonces aquí igual de segundo orden, entonces d cuadrado menos 5d más 6. Aquí menos 5y más 6, aquí es más 3. Acá, está mal ya. Más 3, vamos a corregir. Más 3. Es d por la segunda derivada es d cuadrado. Menos 5d' por la primera derivada. Y 3y y este q de x sigue. Entonces, a partir de aquí las formas de escribir de la ecuación diferencial pueden ser d, este es el operador lineal, ¿ya? Ese es el operador lineal para resolver ecuaciones diferenciales. Teoría de soluciones, dependencia lineal y no dependencia lineal, ¿ya? En la ecuación diferencial de orden n existen soluciones que son funciones reales, entonces es posible determinar la dependencia o la independencia lineal. ¿Cuándo es dependencia lineal? Primero, el operador lineal se convierte en C1, que son las funciones coeficientes, y C2, C3 hasta Cn. Y Yx y Y2, son soluciones de la ecuación diferencial. Entonces aquí lo que les decía, aquí el número de constantes es igual al número de las derivadas, ¿ya? ¿Cuándo es lineal, dependencia lineal y cuándo no es dependiente lineal? Se dice que el conjunto de soluciones, o sea, las funciones multiplicadas por la constante es 0, es igual a 0 el resultado, entonces se dice que es linealmente independiente. Ya el producto es igual a 0, o sea, la constante por la función debe dar igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Determinar si las funciones dadas son linealmente independientes. Estas soluciones lo vamos a encontrar cuando aprendamos a resolver las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales vamos a tener, por ejemplo, aquí hay 3 soluciones, quiere decir que la ecuación diferencial era de tercer orden, por esa razón tenemos 3 soluciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé? Aquí dice, determinar si las soluciones dadas son linealmente independientes. Estas son soluciones que me dan. Entonces, la teoría dice, si son linealmente independientes, que el producto de eso debe dar 0. Aquí, entonces, escribir la ecuación diferencial, C1, C2, C3, igual a 0. Aquí determinar la derivada primera, ¿no es cierto? Aquí determina la derivada primera, eso es 3, determinar la derivada segunda, porque eran. Luego, C1 es igual a 0, reemplazando, esto da. Entonces, en conclusión, C1 es igual a menos 2 y C3 igual a 2, a menos 2C2 igual a C3 igual a 0. Entonces, Y1, Y2 y Y3 no son linealmente independientes. O sea, no da 0. Entonces, el producto no da 0. ¿Ya? Esa es la forma para determinar. Otra forma de determinar es mediante determinantes, que es un determinante que es un matemático que demostró una matriz n por n, o sea, 2 por 2 o 3 por 3, dependiendo de las ecuaciones, de las soluciones. Si es, ¿por qué dice? Es un teorema que determina la matriz n por n. Si es 2 soluciones, por sus 2 constantes. Si es 3 soluciones, por sus 3 constantes. Entonces aquí, por ejemplo, dice Y1, Y2, Y3, N y por sus constantes. Esa matriz se determina, se llama el Wronskiano. Y aquí se escribe en filas el número de función solución y en columnas la derivada n-1 de cada función. Por ejemplo, esta es más fácil que la anterior y se demuestra mejor. Fíjense, ejemplo, dadas las funciones solución, por supuesto, y1 e a la x y y2 e a la menos 3x
son soluciones de la ecuación diferencial homogénea y segunda menos 9 igual a 0 en el intervalo de determinar si son linealmente independientes aplicando la fórmula del Wronskiano. ¿Ya? Entonces, si ese resultado da distinto de 0, son linealmente independientes. Si da igual a 0, no son linealmente independientes. Entonces, aquí está más fácil. Fíjense, esta solución es 2, entonces quiere decir que también tenían dos constantes. El Wronskiano se pone así. La primera está en función de las dos soluciones. En la primera fila, aquí está, se coloca e a la x y e a la menos 3x. Y en la segunda se coloca la derivada de esto. O sea, me explico. Si fueran tres soluciones, la primera es la función normal, la segunda es la primera derivada y la tercera es la segunda. Sería 3 por 3 o 3 por 2 en este caso. ¿Sí o no? Entonces, o sea, siempre n por n, porque si son dos soluciones, son dos filas y dos columnas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta es la solución. La primera es e a la 3x, e a la menos 3x. Esta es la solución de la ecuación. Y aquí abajo se escribe la derivada de esto. Derivada de e a la 3x es 3e a la 3x. La derivada de e a la menos 3x es menos 3 por e a la menos 3x. ¿Sí o no? Ahora hacemos el cruce. Esto de acá, fíjense, es así. Si quieren, miren, vamos a hacer ahí, le faltaba la flechita. Esto primero por eso. Ahí está. Y luego es la otra, fíjense, esta de acá por esa de ahí. Así. Si quieren. Ahí está. Ahí está. Esa es la forma de hacer. E a la 3x por menos e a la 3x es menos 3 e a la 3x menos 3x. Menos. 3 por 1, 3. E a la 3x por menos 3x. Entonces, 3 a la x menos 3 a la x es 0. E a la 0 es 1. Entonces queda menos 3. Aquí también e a la 0 es 1. Y entonces menos 3 es menos 6. Y este menos 6 indica que es diferente de 0. Entonces, se demuestra que la función son linealmente independientes. Esta es la mejor, es la más entendible y la más fácil para saber independiente. Miren, este otro ejercicio yo lo podía hacer por el Wronskiano. ¿Cómo lo haría? 1, 2, 3. Entonces son tres soluciones y entonces aquí pondría x, la otra solución, ¿cuáles son? X, 2x y x cuadrado. Entonces aquí pondría lo siguiente, x por x cuadrado. Y abajo estaría la primera derivada y la segunda derivada y también haría matriz, ¿ya? Entonces, si da distinto de 0, entonces va a ser, son linealmente independientes. Entonces aquí no son linealmente independientes. Entonces, esto va a dar 0 en la matriz. Es la otra forma. Aquí medio que no se entiende. Entonces, lo más fácil es el Wronskiano, que es n por n. Si son tres soluciones, sería la primera función, la segunda, primer derivada, la tercer fila sería la segunda derivada. Y ahí muere. Si fueran cuatro soluciones, una más. Así entonces, lo más fácil es el método del matemático Wronski, quien fue que demostró esto de acá. ¿Ya? Esa es para saber si es linealmente independiente. Ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficientes constantes. Ya, estas son ecuaciones diferenciales donde Q de X es igual a 0. Aquí esta forma. Ahora, cuyos coeficientes son constantes y tienen la forma. A1, A2 son constantes y entonces aquí lo que nos interesa es lo siguiente. Para resolver este tipo de ecuaciones se sigue los siguientes pasos. Primer paso,
El orden de la derivada, realizar una sustitución por la letra D. Es importante esto. Si es n, d a la i, ¿sí o no? Si fuera primera, d. Si fuera segunda, d al cuadrado. Si fuera tercera, d al cubo. Entonces, esa primera sustitución, si quieren, hay que hacer. O sea, en otras palabras, para resolver una ecuación diferencial, nosotros tenemos que transformarlo, la ecuación diferencial, en una ecuación algebraica con una variable que debo sustituir, pero esa variable indica derivada, ¿ya? Entonces, segundo, escribir el operador lineal f de dy igual a 0, o sea, qué orden es y escribimos. Tercero, resolver la ecuación característica de cualquier ecuación de la siguiente forma, f de d igual a 0. Y cuarto, encontrar los valores de la ecuación diferencial, o los reales, o pueden ser complejos también. Esos son los 4 pasos para resolver, determinar ecuaciones diferenciales de coeficiente constante. Ahora, estas ecuaciones diferenciales, las raíces pueden ser raíces reales no repetidas, ¿ya? O sea, si la ecuación diferencial tiene raíces no repetidas, la solución de la ecuación tiene esta forma. C1 e a la D1, C2 e a la 2, e a la D, etcétera, hasta D sub I. Por ejemplo, aquí atiendan, esta es la clave ya. Esta vamos a aprender a hacer. Miren, determinar la solución de la ecuación diferencial y tercera menos y segunda menos 3. Primer paso, escribir el operador lineal, que D indica derivada de y respecto de x. Es importante esto de acá. Si es k, tengo que poner k de y de x. Para mí es D, según mi método. D cubo menos D cuadrado menos 6D y igual a 0. Estoy transformando esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Resolver la ecuación característica o el operador también. Esta ecuación se resuelve como una ecuación de álgebra básica. Mi variable o mi incógnita aquí es D. Se factoriza y D3 menos D2 igual a 0. Como dice la teoría de las ecuaciones comunes de álgebra, dice que si dos o más factores están igualados a 0, la solución es igualar cada factor a 0. Entonces el primer factor es D igual a 0, ya tengo una solución. El otro es D menos 3 igual a 0, de ahí tengo D3. El otro es D menos 2 igual a 0, es D2. Tengo tres valores. Entonces, escribir la ecuación diferencial. C1 e a la 0x, C2 e a la 3x, C3 e a la menos 2x. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Ya? Raíces repetidas o raíces repetidas y reales. ¿Qué quiere decir? Esto también se llama de multiplicidad n. Entonces la solución tiene la forma C1 a la X, C2X, X cuadrado hasta XN. Vamos a ver acá cómo son esas raíces repetidas. Determinar la solución de la ecuación diferencial. Primer paso, siempre que D es igual a la derivada de Y respecto de X. Entonces mi ecuación se transforma en esta ecuación. ¿Ya? Ahora, para resolver la ecuación igual a 0, resulta que esto es un cubo perfecto. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Aquí no hay que perder soluciones. Fíjense, D1 menos 3 igual al cubo. Y entonces, esto es raíz cúbica de 0, 0. Entonces, D igual a 1. Pero esta es de multiplicidad 3. Quiere decir que esta ecuación está repetida. Esta solución, mejor de D, está repetida 3 veces. ¿Cuáles son? D1 igual a 1, D2 igual a 1 y D3. Por eso se llama de multiplicidad 3. ¿Cómo se escribe la solución? C1 e a la X, la 1. C2 X e a la X.
y C3 x cuadrado elevado a x. Entonces, por esa razón se escribe así la solución de la ecuación diferencial. Ahora aquí esta también se llama solución general. Pero aquí vamos a determinar una ecuación diferencial que tiene condición. Por ejemplo, y tercera menos y igual a 0. Si y0 es igual a 3, y0 es igual a menos 1, y es 1. Escribimos el operador lineal de y de x. Entonces resulta esta ecuación. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Factorizando, tiene dos raíces. De 1 igual a 0, de 2 igual a 1, de 3 igual a menos 1. La solución general sería esta. Pero para mí me está dando condiciones, 3 condiciones. La primera condición, ¿cuál es? Para y0 igual a 3, entonces, ¿qué quiere decir? Que x es 0 y y es igual a 3. Ya, esa es la primera condición. Aquí está la primera condición. Y es 0 igual a 3. Esta es la condición. La función en x0 igual a 3. Y para eso, entonces, tengo una ecuación con 3 variables, C1, C2, C3. La otra dice, derivada primera igual a 0. Entonces, vale decir que la función determino la derivada primera. Y' es C2e a la x menos C3e a la x. Reemplazando los valores en la derivada, tengo esta ecuación 2. Para y segunda y 0 igual a 1. ¿Qué quiere decir? La derivada de segunda de esa función es esa. Reemplazando tengo otra ecuación. Entonces tengo una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones. Entonces tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Resolviendo como ustedes quieran en el derive si quieren. Miren cómo lo resolvería en el derive para no estar perdiendo tiempo como igualando. No sé si es facilita sin derive. ¿Cómo lo resuelvo en el derive? Para mí C1 va a ser A, C2 va a ser B y C3 va a ser C. Entonces voy a encontrar las tres ecuaciones si quieren. Si quieren ponemos para que no sea C mismo, vamos a poner A, B y D. D va a ser para mí C3. Y lo vamos a poner al derive. Miren ustedes cómo se pone al derive para resolver rapidito. No esté perdiendo mi tiempo en resolver el sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Dijimos, vamos a borrar esto. Vamos a ir al sistema. Aquí se pone sistema, miren. Ponemos resolver sistema. ¿Cuántas ecuaciones? Tengo tres ecuaciones. Ok. Le doy la primera. Para mí A es C1 más B que es C2 más D dijimos que era C3 igual a cuánto. Aquí me dice cuánto igual a 3. Entonces igual a 3. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? Sería B menos D igual a menos 1. B menos D igual a 1. O sea, C2 menos C3 igual a 1. Eso sería. La segunda, C2 más C3 igual a 1. Entonces, B más D igual a 1. Entonces, otra ecuación. B más D igual a 1. La anterior creo que era igual a menos 1. Si no, sería la misma ecuación. B igual a menos 1. Listo. Ya resolví. Mis variables son esas y listo. Ya me salió. C1 igual a 2. C2 igual a 0 y C3 igual a 1. ¿Listo? Y eso fue lo que me salió. C2, 0, C1. Entonces, estos valores de las constantes reemplazo aquí. C1 era 2. C2 era, ¿cuánto? C2 es 0. ¿Sí o no?
Entonces 0 por eso es 0. C3 es 1 y entonces C2. Y de esa manera que la ecuación diferencial es 2 más e a la menos x. Esa es la forma yo debo utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Cuando se trata de raíces complejas, ecuaciones diferenciales con raíces complejas. Fíjense, entonces aquí cuando es con raíces complejas, se hace lo siguiente, fíjense, de 1 a es real por imaginaria y a menos la parte imaginaria. Eso se transforma en e a la ax por coseno de bx, e a la ax por seno de bx. La solución general de la ecuación diferencial sería C1 e a la ax por coseno más C2 e a la bx por seno. ¿Dónde está el ejemplo? Aquí está. Y segunda más 2y' menos 3 igual a 0. Primero siempre d igual a la derivada. Entonces esta es d cuadrado más 2d más 3 igual a 0. Hacemos la ecuación diferencial característica por la ecuación de segundo grado y me resulta que d1 es 1 menos e a la raíz de 2i y d2 es 1 más raíz de 2i. Entonces esto se transforma en seno y coseno para escribir la ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial. Y sería C1e a la menos x por este menos, por esta a, coseno de raíz de 2x y para el otro es seno de raíz de x. Ahora, ¿cuál es primero, el positivo o negativo? No interesa eso. Uno siempre es coseno y el otro es seno. En otras palabras, cuando son imaginarias. Si esto fuera 0, sería e a la 0, entonces solo coseno y seno. Entonces, eso debemos tener cuidado y practicar un poco. Entonces, aquí vamos a dejar por hoy. Ya, jóvenes, aquí vamos a quedar. Ya. Entonces, por hoy solamente quedamos aquí. Ya. Entonces vamos a poner acá. Quedamos aquí. Es ahora martes 19 de enero. Ahí estamos quedando hoy la clase. Hasta ahí sería, jóvenes, hoy día. Ya. Si es que tienen alguna pregunta, quieren que explique de nuevo esa partecita, no sé, depende de ustedes. Sí, ¿puede volver a explicar lo de los cosenos y senos? Porque esto no lo entendí un poquito. La última parte. Ajá. Fíjense, esto es una muestra nada más. Más adelante vamos a seguir haciendo, estamos haciendo la explicación, pero de todas maneras. O sea, la solución cuando el resultado de la ecuación característica o la ecuación algebraica o básica resulta que es imaginaria, digamos, la primera real y la segunda imaginaria sale de la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Aquí en este caso tenemos la ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, una de mis soluciones es menos 1 menos bi, que en este caso es raíz de 2. Y la otra es 1 más raíz. Ahora, ¿para cuál es seno? No importa, para cualquiera. Aquí C1, la parte real, es para el exponente para la función exponencial, el coeficiente de la función exponencial. Y la parte imaginaria es para el coeficiente de la función coseno. ¿Ya? Y el otro para la función seno. Si este más es para el seno, no interesa aquí cuál es la cosa, que el uno es para el coseno y el otro es para el seno. Si quieren, el negativo es para el coseno y el positivo para el seno, pero en fin son la misma raíz. ¿Sí o no? ¿Está bien? Eso quiere decir cuando es compleja, en otras palabras. ¿Ya? Solución compleja. Ok, una pregunta más ingenua. Entonces ahí si fuera, qué sé yo, menos 5, entonces sería Ajá. menos 5x, digamos. Así, ¿no es? 5x y seno 5x. Siempre los dos son iguales, ¿no? Porque es de la raíz cuadrada. Porque la raíz es más menos.
aquí sería en otras palabras, sería 1 más menos raíz de 2, ¿sí o no? ¿Está bien? Menos 1 más menos. Entonces el más es para el coseno y el menos para el seno, pero son los mismos coeficientes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguna otra preguntilla? Todo claro. Ya. Bueno, Todo bien. antes de seguir adelante, yo quiero hacer una recapitulación, perdón, de los prácticos para que seamos ordenados, ¿ya? Yo creo que todos tienen el texto y ahí me van a hacer seguimiento. Van a ir pasando, me van a preguntar, o sea, para eso hicimos el texto. Voy a hacer una recapitulación de los prácticos, por favor, para que seamos ordenados. Estos prácticos vamos a presentar una clase antes del examen, ¿ya? Y los apuntes igual para no perder tiempo el avance de nuestra clase, ¿listo? Voy a hacer una recapitulación, fíjense, o un recordatorio si quieren. El práctico 1 es esto, libro de Denis Hill, ejercicio 1.1 del 15 al 45. ¿Está claro? Ese es el práctico número 1. El práctico número 2 es lo siguiente. El práctico número 2 se llama ecuaciones diferenciales de primer orden o de primer orden y primer grado. Ese es el práctico número 2 que tiene los siguientes componentes para que seamos ordenaditos porque yo voy a revisar. Inciso A, si quieren, ponen ecuaciones diferenciales de variables separables. Tiene estos ejercicios. Inciso B, para que no estén haciendo burreras y desordenadamente su práctico. Inciso B. Bueno, un ratito. Creo que estaba acá. Inciso B, ecuaciones diferenciales homogéneas. Tiene 1, 2, 3, 4 ejercicios. Inciso B es inciso C, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Tienen 1, 2, 3, 4 y 5 ejercicios. ¿Sí? Inciso D, ecuaciones de Bernoulli, que tiene solamente, aquí está, 4 ejercicios. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Inciso E son ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales exactas. Ese es el práctico número 2, jóvenes. Para completar, leer ya el que quiere y el que quiere estudiar. Esto es para leer, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora sí, recién nos vamos a lo que estamos haciendo. Práctico número 3 sería ecuaciones diferenciales de orden superior. Y aquí vamos ya resolviendo ahí, hay casos, hay todo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí está, práctico número 5, o sea, o número 3, ecuaciones diferenciales de orden superior. Insisto, esto, y después más abajo hay otros, etcétera, etcétera, y vamos a ir resolviendo. O sea, esa es la forma para un poco para que nos ordenemos, ¿ya? No sé si me han entendido, jóvenes. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, eso sería todo, jóvenes, pero ya. Ahora sí, si quieren, pueden preguntarlo ustedes ahora algunas dudas ya del práctico, del tema, de fuera del lugar. Tienen la palabra, jóvenes, si hay algo que quieren decir o preguntar o opinar, cuestionar.
agradecer, rechazar, oponerse, todo. Tienen la palabra. Disculpe, ingeniero, no me fijé cuándo es la fecha del parcial. Mira, ahorita no lo tengo a mano, tendría que entrar a buscar en lo que les espero. Ustedes, era el segundo parcial, ahora para nosotros va a ser el primero, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí, el segundo parcial para esa fecha está programado en el calendario. Sí, sí, escúcheme, jóvenes, solamente va a ser ese parcial y la presentación del proyecto para ustedes, así que esforzarse y hacer lo mejor posible, jóvenes. Ese parcial va a ser grande y grueso de preguntas, ¿ya? O sea, va a ser, al decir eso, quiero decirles de que va a ser, digamos, un examen grandote con varias preguntas. Quiere decir que seguramente vamos a hacer casi unas 50 preguntas así, porque va a ser virtual el examen, ¿ya? Entonces hay que prepararse, pero el examen va a estar en base a lo que estamos practicando y lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces ese examen será de peso, ¿ya? Entonces, como ustedes habíamos planificado 2 exámenes y la presentación, entonces este examen prácticamente va a valer 50 puntos, ¿ya? Sí, dígame. ¿De qué unidades va a ser el examen? ¿Va a ser de todo? Yo creo va a ser, mira, hasta ahorita ya hemos avanzado 3 temas, ¿no es cierto? 3 unidades. Sí, estamos en la cuarta, ¿no ves? Ajá, Así, de 4 temas va a ser, ¿ya? ¿Está bien? ¿Y van a hacer 50 preguntas? ¿En serio? Depende cómo lo confeccionemos con ustedes, ¿ya? ¿Está bien? Okay, sí. Sí, ingeniero. ¿Cómo? ¿Va a haber teóricas como Todo. Un examen. Si quieren pueden fiarse a los anteriores a sus compañeros. Hay también, hay de falso verdadero, hay de encerrar, de completar, de resolver ejercicios, de todo. O sea, en el virtual se hace preguntas no como en el aula, de otra manera, entonces todo se puede preguntar. Defina ecuación diferencial, orden, grado, coeficiente, constante, variable, resuelva tal ecuación, halle la constante, así, o sea, de todo vamos a hacer. En otras palabras, ustedes hacen el práctico, leen los apuntes, me escuchan mi clase, van a sacar 100 ustedes, ¿listo? ¿Ya? Listo. ¿Y cuánto más o menos habrá el parcial, ingeniero? Disculpe. No se preocupen de eso, ustedes pueden durar toda la noche, eso, ¿ya? Perfecto. Depende de usted, ¿ya? Ustedes hagan lo que tienen que hacer, ya. Muy bien, espero que ya tengan eso, fotocopias que le he dado, básense en eso. Y bueno, ya está todo, ¿listo? ¿No es más? Disculpe, el auxiliar, ¿quién es? Ah, ya, eso yo hablé ahorita con el ingeniero Franklin, ya, me dijo que mañana me va a hacer saber y vamos a poner al grupo de WhatsApp, voy a poner quién es el ayudante, se va a presentar para que ustedes pasen los jueves, ¿listo? ¿Ya? Listo. Porque no hay el ayudante, lo anterior no sé qué ha pasado y van a designar otro, ¿listo? Ya está designado, sino que no se había puesto en contacto con su docente ni con ustedes, ¿ya? Ya hablé con el ingeniero Franklin Calderón. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Y eso del proyecto? ¿Cómo? El proyecto sería verlo después del examen. Claro, después del examen yo voy a hacer una explicación de las aplicaciones, que es un tema, voy a hacer ejercicio, voy a mostrar un modelo, 2, 3 modelos, y después ya ustedes hacen cómo hacer, ¿ya? ¿Listo? Eso es más que todo, se llama aplicación y modelación de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? ¿Qué más? Les quiero decir también que nosotros seguimos en las clases, no hay, así hayan suspendido, nosotros estamos nomás en los virtuales y vamos a terminar virtual y por ahí el otro también sigue virtual por las condiciones que ya ustedes conocen. ¿Ya? ¿Qué más, jóvenes?
¿Alguna pregunta más? ¿Y el proyecto cuánto vale? ¿Cómo? ¿El proyecto cuánto vale? No, pues el primer día hemos explicado todo eso, joven. Ya hemos explicado todo eso el primer día de clase. Ahí está, si no, mire la grabación, hemos hecho una explicación completísima de eso, ¿ya? Creo que vale 25% o algo así, o 30%, ¿ya? Bien, bien. ¿Qué más? Además, eso ya lo vamos a ver también, cómo están sus exámenes. Por ahí le vamos a dar más al proyecto, menos al examen, ¿ya? Depende. Perfecto, Inge. Ya, Está bien, no, Inge. agradecido por su asistencia y nos vemos el día martes nomás. ¿Tienen tiempo para esto? No es más. Listo, Inge. Gracias.